En lo alto de las desoladas cordilleras andinas, como un maestro artesano utiliza restos de leño seco y tallos de árboles de la zona para transformar un entorno desolado en un vibrante paraíso lleno de vida con expresiones artísticas y místicas. Este rincón mágico está ubicado en la comunidad de Joya, a 1 hora y 30 minutos de la ciudad de Abancay, pasando por los túneles de Carcaterra, como también las cascadas petrificadas de Hiyuyacu. Y así es el amanecer en los pueblitos más alejados del Perú. Con esta vista, miran allá, hay colchón de nubes, allá miran al fondo. Y esta vista, uy, allá hay los cánticos de los pajaritos, la bulla de la naturaleza, el ruido de la naturaleza. Uy, así es los Andes peruanos. Hola, mi nombre es Emerson, estamos en la comunidad de Joya. Les voy a mostrar algunas cosas que hago acá. Muéstrame todos tus trabajos, todo lo que has convertido en una zona atractiva. Me estabas comentando que son así tallados, ¿no? Sí, son esculturas así con materiales reciclados, con materiales orgánicos de la zona, personajes, animales, todo eso más o menos transformamos. Ya, esto más o menos. Sí, acá, como ven, es como una señora. Ya. Tiene su rostro, tiene sus brazos y son raíces, troncos secos. Ya, ahí hay otro, ¿no? Aquí hay una figura. Acá también es un personaje que está utilizando el transporte más eficiente, que es la bicicleta, que no contamina mucho. Representa eso. ¿Qué tallos son? ¿De qué son? Son de plantas de acá, de... ¿Nombre? El nombre no recuerdo, pero esta es planta nativa de esta zona. Sí, ya. Son plantas. ¿La bicicleta es suyo? Sí, ya. Ya como ya no lo usas, ya es convertido, lo has reciclado. Claro, ya está, para el arte ya lo hemos para generar una figura. Sí. Ya. Luego muéstrame acá lo que tienes, ¿no? Eso es lo que tiene más acá tallados. También tenemos una serpiente gigante. A ver, así sí, ¿no? Ajá, ahí están sus ojos, serpiente. Nariz, ahí está su boca, ¿no? Sí, es grande. Serpiente. Es la escultura más grande. Ya vamos. Acá también tenemos un museo que son con trabajos más pequeños. Vamos a pasar. Ya muéstrame de canto, de acá. Es ya el último. De acá comenzamos, por ejemplo, acá hemos hecho, digamos, un cerdo con un fruto de la calabaza. Claro, de la bola, ¿no? La calabaza. De la bolita que ya maduró, entonces se secó todo, ¿no? Se secó todo y un chanchito. Ya. Acá también un cíclope con un solo ojo, de raíces también. Y hay diferentes figuras así formadas con puras raíces. Y tallos, ¿no? Tallos sí. ¿De qué planta es? Son de acá, de la zona. De la zona, ¿no? Ajá, sí, todos. Ya, o sea, los recojo secos, entonces a veces no diferenciamos de qué árbol son, ¿no? Claro, como está seco ya no se da cuenta. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos una escena típica de la zona. En una minca las señoras cocinan su almuerzo, su cena. Y acá los trabajadores ya están descansando, tomando su chichita, algo así. Vemos al esposo que está trayendo leña en su caballo, con su perrito. Ya más una referencia, acá tienes, o sea, plasmado el arte a las referencias, o sea, más o menos la gente que se dedica acá en esta zona. Claro, por ejemplo, mira, ya ve, ¿no? acá más o menos por allá el señor y su caballo, ¿no? Está trasladando, pues, combustible, en otras palabras, o sea, para que puedan preparar o hacer comida, ¿no? Claro. Como leñas. Antiguamente era pura leña acá, todo natural. Todo natural. Ya, ahora sí pasamos por acá.
Acá también tenemos representación de arbolitos de diferentes materiales. Estos, por ejemplo, tenemos de puro musgo, musgo blanco. Esto ya es más elaborado con papel periódico. Acá tenemos de raíces. Acá tenemos un venado también con formas bien caprichosas. Sí, ¿no? Ya. Ahora sí, por acá. Sí, acá igual tenemos como un ecosistema con patitos, con aves, en pepa de piña ¿Es de pino? De pino. Su pepe de pino es. Ajá. Convertido en un... ¿Qué es? Aves, ¿Qué aves? patos. Parece- Patos. Acá hay bastantes patos en las lagunas. Ah, patos. Ya. Este sería cerámica, ¿no? Sí, estas son cerámicas antiguas que hemos recopilado para ¿Y en estas cerámicas qué hacían? ¿Qué preparaban? chicha, ¿Llevaban? chicha, se prepara chicha. ¿Chicha de También, sí, también servía para los tapados, los antiguos. Ah, claro. Enterraban en este tipo de vasijas Sus tesoros, ¿no? sus tesoros. Entonces ahí tenemos representación con monedas antiguas. Ah, una referencia en Ajá, una sí. tapada, ¿no? Sí, tapada. Entonces, estas cerámicas, en otras palabras, sería ollas, ¿no? Sí, ollas. Son de tus bisabuelos. Sí, bisabuelos, ya son muy antiguos ya. Ah, sí, no. Son de buena calidad, duran estos Sí, tipos de cerámica, ¿no? bastante. Es un arcilla, ese es material arcilloso. Arcilla, sí. Ajá, y ahora sí. Esto de acá, Acá igual, por ejemplo, acá tenemos con pepitas de mango varios tipos de animales, llama, animales de África como el ronzoco. búfalo. Ah, búfalo, ¿no? Búfalo, Este es ronzoco. capibara, ajá, el ronzoco, capibara. Y así no, allá también tenemos una escena de un león, la leona y la cría, con pepas de mango todo. Todo natural. Sí. Y acá tenemos las formas, piedras con formas. Todas las piedras tienen su formita. ¿Y estas piedras cómo has conseguido? ¿Buscando? Así caminando, a veces curioseando, y se te presenta alguna forma y ya pues lo traemos. Ah, Y un poquito ya acá lo transformamos dando sus sí, detalles. claro, como está cerca a una forma, ya le Ajá. completas algo. Claro. Ah, ya te entendí. Son varias, ¿no? Sí, son varias, hay vacas, hay cóndores. Y lo que veo allá, cóndores, allá veo cóndor. Es una figura, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Ahí hay cóndor. Ajá, sí. Es- Acá hay bastantes O sea, cóndores. Hay hay un cañón ya, donde se puede ver lo que sale los cóndores de abajo. Creo que suben del río y suben hacia lo más alto. se elevan. Sí, se elevan. ¿Cómo se llama el dando cañón? vueltas. Ah, claro, dando Es vueltas. Cañón de Pachachaca. ¿El de acá qué tiempo es? Adentro estará unos 3 horas de bajada. Ah, eso está lejos. es- Como un insectario, aquí está el palo gusano. Esta es zona de insectos. Insectos, ajá. Ya. Hay así. Caracoles, ¿no? Caracoles, pequeños insectitos, ¿no? ¿Y esos animalitos también te has encontrado Sí, así? eso también me los encontré ahí. Recorriendo. Sí, recorriendo. Sí, ¿no? Porque están secos, ¿no? sí. Desecados ya, ¿no? Sí, Debe ser rata. sí, creo que son ratas. Rata, ratón. Y su cría. Creo que sí, ¿no? Ajá. Hemos recopilado y Acá hay un serpiente. una serpiente también. Su cabecita está de cerámica y igual. Completamos sus. También desecado. Ajá. ¿Te habrás encontrado caminando? Sí, Este es un escarabajo, muerto, ¿no? Interesante. Acá también tenemos son acatanjas. También es escarabajo, ¿no? Sí, escarabajo que hacen bolitas su alimento. Claro, justo, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La bolita Una torta. de bosta, ¿no? Sí, Se hace bosta de la vaca. Y creo que eso es para su alimentación, lo conservan en un agujero. Ajá, exactamente. Ajá, el título lo puedes enfocar y ya pues así. Esta es maqueta. Sí, Ah, de de los túneles. de Carcaterra. Sí. A ver, ahí está. Estos son los túneles. Este es el primero, ¿no? Primero,
El más largo, ¿dónde está? Es Esta. el segundo, sí. Es el más largo, el tercero allá. ¿Y el cuarto? No, el tercero está acá. Como es algo pequeño. Ah, ya. Claro, en miniatura, ¿no? Sí. Por acá está el tercero. El cuarto, este el último. Porque el cuarto está cerca a la cascada, ¿no? Sí, Amarilla, sí. ¿no? ¿Por qué dicen amarilla la cascada? Porque, como ves, es amarillo. O sea, el fondo del... O sea, roca es amarillo. Del río sí se forma algún mineral, entonces eso lo pinta de amarillo y como el agua es transparente se ve todo eso. Todo amarillo, Ese ¿no? amarillo, ¿no? Ah, exactamente. Dentro debe haber algún mineral. Ah, con razón. Entonces la carretera viene por acá da vuelta. Por ahí están los dos ríos que resbalan mucho, ¿no? Al fondo. Esa, la grande, lo que te resbalaste, ahí está. Ahí donde me revelé, ahí el más grande, ¿no? Es el más grande. Y acá el chiquito, por acá ya. pequeñito. Ya llegamos a tu pueblo, ¿no? Este sería tu pueblo. Ajá. Ahí están los cóndores. Ahí Como en ya la pista de los cóndores abajo está el esta parte Pachachaca. sería el cañón Ajá, profundo. Sí. Entonces de acá suben los cóndores, Ya. arriba se eleva, no sé Que se dónde. van al pico de la montaña. Sí. Ah, este es tu pueblo. Es la comunidad de Joya. Y ahí está el Y paraíso, ¿no? estamos acá. Ahorita estamos. El lugar en- que has convertido. Sí. en Y un la ruta atractivo. continúa, hay más comunidades al otro lado. Ah, ya es otra zona ya. Huanipaca detrás. Y ese, lo que me muestra ya el Cerro Rojo. Ajá, sí, ¿a qué esa se es debe? una representación. Ahorita mismo tenemos un poco de nevado todavía. O sea, está un poquito blanco todavía. Queda pero- todavía en nieve en el cerro, en la sí, punta. pero Por eso, con el pasar del tiempo seguramente va a desaparecer. Entonces yo lo que quería representar es que se va a convertir todo más o menos recuerdas, seco, ¿no? más o menos recuerdas el nombre. de ese nevado. Ese nevado es de este lado se le conoce como Jano. Nevado y Jano. de la parte de Abancay es el nevado de Ampay. Interesante, ¿no? Una maqueta. Sí, es Ahí una está. maqueta. De acá lo muestro. Puro barro, material barro. Todo es barro. Sí, barro. De esta parte ya es otra zona. Ya, sí, Ajá. otra zona que... Estos son también Sí, acá de también las igual, pepas, ¿no? Sí, pepitas Del pino. de pino, pepitas de mango y los visitantes se pueden llevar, ¿no? Alguito para el recuerdo. Claro. Son pequeñas piecitas que... Como por aquí para la pueden- sala. Claro, como pueden coleccionar figuras naturales. Claro. Es el cuy, ¿no? Acá producen cuy o... Acá sí criamos bastante cuy. Sí. Ya. Salimos y me muestra todo el paisaje, el nombre de los cerros, de los apus Ya. y el panorama, miren. Uy, todo verdor, ¿no? Solo sucede cuando está lloviendo o después de la lluvia nomás. Sí, ahorita... Ajá. Después ya no. Por la época es así, de ahí Ajá. va a amanecer totalmente despejado, el sol va a volver Claro, pues. de esa parte, de la parte alta y... Y este es un corazón natural. Sí, este es un corazón natural que vamos a decorarlo con enredaderas. Ajá, para Una que se planta pueda- enredadera, ¿no? Sí, con enredaderas. Y al fondo, mira, nube. Con buena vista hacia... Sí, está el eventón de la zona baja, viene, ¿no? Ya, cuéntame ese es el nombre de esos cerros. ¿Cómo se llama ese cerro de allá? Pucha, sí, no... No recuerdas. Sí, no. Pero antes habrá sido un nevado, ¿no? Sí, me imagino que sí, toda esa parte es una zona... es el corazón de Cordillera de los Andes, esta parte. Ah, Es entre la selva cadena. y la Ya. costa. ¿Y dónde está ese cerro que me mostraste, donde tenías en la maqueta? Estará arriba, está ¿no? detrás de esta parte, está detrás. Cuando subo hacia el Abra, veré. No, porque No te se vas deja ver. Sí, te vas a pasar por detrás. No se deja ver. Si quisieras ver, vas a tener que volver al pueblito atrás. De ahí se ve impresionante. ¿De Carcaterra por Ajá, ahí? Sí. Ah. No, acá nomás acá a la vuelta. 2-3 minutos llegarás. De ahí se mira. De ahí se ve impresionante la montaña. Sí. Ya. Y aparte por acá estás construyendo algo más, ¿no? Sí, acá también tenemos jueguitos, columpios y Sí. como columpios. Está en proceso todavía. Sí, está en proceso. Y todo está rodeado de tu chacra, ¿no? Es De un chacras, siembra de maíz, ¿no? Sí, mayormente maíz acá. Produce maíz nomás. Sí. Y otras habas. Haba, todo, ¿no? Pero mayormente en cantidad se produce maíz. Puedes Maíz. hacer habas, puedes hacer oyuco, papa, o sea, todo, ¿no? Es un buen clima. Y la gente por acá más o menos, ¿a qué se dedica mayormente? Acá la agricultura y la ganadería.
Ganadería como cuáles, vaca. Agricultura, como te digo, ya son maíz, papa, Claro. esas cosas. En agricultura será a la vaca, hay ovejas. Ovejas en la parte de altura será, ¿no? No Las creo vacas que... parte de altura, las ovejas hay en pequeñas cantidades. También algunas tienen, creo, cabras Cabras. y cuy, ¿no? Cuy también. Cuy, sí. Ajá. Sí. Así está el paisaje. Con los cánticos, con el ruido de la naturaleza. Sí, los pájaros acá abundan y protegemos todas esas cosas también. Ujú. Aparte de esto, otros que has convertido otra zona. Mm, Esta zona o más arriba. Hay más trabajos, más esculturas tenemos al otro ladito. Cañón profundo era, ¿no? Sí, es muy ¿Y en esa profundo. parte producen algo? ¿Frutas, algo abajo? Fruta casi no, maíz. ¿Maíz nomás? Sí, maíz. O sea, el clima de acá abajo no es tan caliente. No es tanto, no es tanto. No es como para fruta, ¿no? Sí, Y no. abajo ahora pueblos, ¿no? Es un pueblito abajo, se llama Ojopata. ¿Y por dónde se baja? Hay varias rutas. ¿Carretera Hay varias. llega? No, por el Imposible. otro lado viene. Pero de acá, si quieres bajar, solo caminos. Caminando Caminos nomás. antiguos. Está profundo, ¿no? Es profundo, Porque sí. estos cañones en tu zona, acá en tu tierra, los cañones son bien profundazos. Sí, como dicen, o sea, Apurímac es un papel arrugado, ¿no? Ya. Le conocen como papel arrugado. Porque Ya hay- el territorio, ya. Sí, valles, montañas, entonces bastante Cañón. accidentado. Sí, Son accidentados o también con cañones profundazos. sí, ¿no? cañón, sí, el paisaje es impresionante. Eso sí, pero- eso sí. Y ahora sí muéstrame lo que me Ya. estabas comentando. Ya acá tenemos otro personaje, al Precioso. Ya. Nuestro atractivo se llama el Valle del Precioso, Ya. porque es un valle bien bonito, valle bien precioso y aparte el personaje principal, el Smigol, ¿no? El Precioso. De ahí nace el nombre. Sí, es del Señor de los Anillos, inspirado. Esto es un manantial. Sí, es un manantial natural. Este agua lo recogemos de la canaleta del ecomuseo, entonces le traemos con manguerita y solito se empoza. Mm. Ajá, es algo... Ahí está el personaje. Ajá. Ya, aparte de... Acá tenemos el último, que es un duende. Acá hay bastantes creencias de que Ya. ven por las noches duendes, entonces Por eso, tenemos, ¿no? motivo que tienes una figura. una figura del duende con su mascota, que es un sapito. Acá también abunda bastante el sapo. Claro, sapo, como en cualquier lugar. Sí, El duende y el sapo, ¿no? ajá. También está hecho todo natural. Sí, natural, ahí con troncos, Ahí están las hojas, con ¿no? ropitas antiguas. El duende se ve por acá. Segundo lo que te comentaron tus padres, tus abuelos, ¿no? Sí, Usted sí. habrá visto así con sus propios ojos. Yo personalmente no tuve esa experiencia, me gustaría, pero no. Pero tus Pero abuelos claro, sí. sí, hay personas que sí cuentan, ¿no? Que han Que es- visto personas pequeñitas. Y los visitantes también se relacionan bastante porque dicen, yo sí vi, yo sí vi. Ah, su. Ujú. Acá también tenemos un hombre que da la bienvenida a los visitantes. También hecho todo de tronco, Sí, ¿no? Todo son natural. troncos de ciprés, más que todo. ¿Y esos que loros? Sí, acá también hay bastante loros. Como ahorita estamos en época de que estamos ya por cosechar el maíz, están ahí aprovechando y alimentarse de todo el maíz. Ah, vienen a robar, en otras palabras. Sí, están dando vueltas. Sí, no, por acá hay. Ah, justo ahí se ve. Ajá. Esos son. Estas son flores de acá, de la zona. Este es natural, no, o sea, flor Sí, sí, silvestre sí. de acá. Sí, sí. O nunca El- había visto esta florcita. Se llama el ¿Cómo se llama? chuchu. Chucho. Otra flor que sea de acá de la zona. De la zona. Aparte de esta. A ver cuál es. ¿Y esto de acá?
¿No será? No, eso ya traemos a Abancay. Ah, de la ciudad. Sí. Y aparte de eso, de ese florcita, otra una de acá, que sea. Otra natural sería... Eso sí, no por había ejemplo, visto. ¿no? ¿Cuál? Estas cositas son de acá. Pues, Hoja. Sí, hoja. Eso sí lo he visto. Ajá. Sí, eso sí. Hasta amarillos hay. Sí, Pero hay este es todo. de guinda, ¿no? Sí, estas flores de Abancay lo traemos. Ah. Sí, sí. Es mala hierba, pero... Ese es yuyo. Yo conozco como yuyo. Ay, Ajá, de ahí sus tallos, sus hojas, se prepara comida. comida. O acá lo se El prepara, verde. ¿no? Sí, acá también se prepara. Ajá, de sus tallos, de su planta, no, o sea, de su hojitas, ¿no? de su hojita se prepara comida. Ajá. Esta planta no había visto. Sí, ¿no? Debe ser esta acá, ¿no? Como... ¿Qué sería esto? Como... Sí, diferente, ¿eh? No lo había visto. Sí, como son como gallitos. Cusco, Ayacucho. A ver, todo- espera. Ese cerro del frente que estamos viendo. Detrás, Ya. ahorita está nublado. Ya. Detrás vas a ver un nevado. Ese nevado ya pertenece a Cusco. Ah, territorio de Cusco. Sí, detrás está Quiabamba, toda esa zona, ¿no? Ah, entonces estamos muy Entonces cerca. estamos límite con Cusco, Ayacucho al frente, también está nublado, pero se ve la parte de Ayacucho y estamos ahí rodeados de los dos departamentos, esta zona. Ujú. Sí. Cuando pasa el invierno, acá se ve pura montaña, ¿no? Sí, Pucha. todas las montañas se ve, El- el atardecer bien bonito hacia Eso la sí. hacia ¿Y de la dónde sale costa. el sol más o menos? ¿De dónde sale? El sol sale de arriba, De allá, justo de esa montaña nevada, justo de ahí. de ese cerro Altaza. Sí. De ahí sale y desaparece allá al frente, seguro. Sí, allá depende de la época, allá entre esas zonas. Ah, de esa parte desaparece. Sí, en esa parte. Ahorita de- creo que está en el medio. Ya. Y cuando están en esas fechas, ¿no? Después de las lluvias, se verán puras montañotas, ¿no? Sí, pura montaña. Y Solo cañón. que Nevado está desapareciendo. Antes Eso se sí. podía ver más blanco. Ese cerro de ahí al frente, mira, esa Altaza. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? No, pero esa parte es de Huancarama. Ahí al costado hay pueblitos. Una de ellas es Huancarama, entonces pertenece a los cerritos. Seguramente a ese Ese pueblo. distrito. Ah, suma. Entonces, ahorita Ayacucho está al lado de ese Sí, cerro alto, pero sí, no se nota detrás. nada. Sí, detrás de las nubes sobre todo, Ayacucho. Mm. Y acá una parte del nevado de Cusco se puede ver, pero está nevado también. Está nublado también. Cuando vaya veré, pues. Ajá, por ahí Sí. tengo que pasar. A ver, acá decoramos nuestra casa con muchas flores. Todo el día está decorado de mucha flor, como ya hemos visto, ¿no? Abajo, acá también, Acá también. porque las florcitas dan vida, ¿no? Sí, dan vida. Ajá. Mientras hay lluvia, hay verdor. Se riega. Ya, este es tu, pues, Ese es el hospedaje. alojamiento, ¿no? Sí, es el hospedaje que... Ya cuéntame un poco más lo que ofreces, el alojamiento para los visitantes. Acá también ofrecemos hospedaje para los visitantes. Así cómodos, el clima es bueno, ¿no? No hace tanto frío. Estamos más o menos aproximadamente 3.000 metros de altura, ¿no? 1200 metros de altura. Aproximadamente. Aproximadamente. Pues esa altura no hay frío, ¿no? No hay No hay tanto tanto. frío. Sí, Ya, sí. ese es alojamiento para la gente que visita, ¿no? Ajá. Turistas, viajeros, motoviajeros. Sí, Acá todo tienes tipo de- alojamiento, ¿no? Ya, más o menos hasta tu aldea de la ciudad, ¿qué tiempos más o menos? De la ciudad principal que es Abancay, la capital de Apurímac, estamos a solo 1 hora y 40 minutos. Ya, hasta esta zona. Sí, hasta esta zona. Ya, durante este recorrido, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué atractivos? En la- Me estabas comentando lagunas, ¿qué más aparte de eso? Sí, en la ruta, pues, o sea, lo principal es los túneles de Carcatera, ¿no? Lo más atractivo y Digo, que todo el mundo habla, ¿no?
Sí, toda esa vista impresionante. Por ahí pasas y llegas hasta acá. Entonces, Durante la ruta hay más cascadas, ¿no? He visto eso. hay bastantes ríos, hay bastantes cascadas pequeñas. Y de acá, de tu aldea, subiendo hacia el Abra, ¿qué puedo encontrar? Acá continuando la ruta, vas a llegar al distrito de Huanipaca. Ya. Huanipaca, tú sabes que está allá cerca a la zona de Choquequirao. De Huanipaca al frente es Cusco y está ahí se ve Choquequirao. Ah, entonces la gente cuando van de acá hacia Chuquicirao se trasladan por esta ruta. Sí, se trasladan otros por esta zona, otros por el otro lado. No, es un circuito. Claro, Circuito. De ahí a Huanipaca puedes llegar, de ahí a Sayhuite y hacer la caminata claro, pues típica de 2, 3 días. Creo. claro, entonces así. Además acá, como me dices, hacer los amantes de motos, ¿no? Los motoviajeros pueden hacer su circuito, ¿no? Comenzando desde Abancay, pasando el túnel Carcaterra, por tu aldea, luego llegar al Abra, ¿no? ¿Cómo se llama el Abra? El Abra más alta. No recuerdo. No recuerda, pero sí, esta carretera sí Abra. llega a una Abra. Un Abra. De ahí desciende al distrito, ¿no? Distrito Cani- Huanipaca. Huanipaca. De Huanipaca se va Una vez te elevas hacia Sayhuite. a Sayhuite. De Sayhuite ya termina, ¿no? Ahí termina y Te encuentras con la ruta hacia Cusco, esa es la pista principal. la carretera asfaltada, ¿no? Ah, interesante este circuito, ¿no? Para los que viajan. No solo moto, ¿no? Puedes hacer en carro, ¿no? Movilidad. Sí. Pero el paisaje es otra cosa. Acá van a ver muchas montañas, van a ver cañones profundos. Más tempranito estaba viendo colchón de nubes, ahí, al frente era. Pero más allá también puedo ver, ¿ah? Colchón de nubes. También nevado, ¿no? Un poquito no ha nevado durante la ruta. En cualquier época del año, pues si hay una sorpresa, se neva las montañas, bien bonito, eso sí es ya de otro mundo. Claro, pues diferente. O sea, se nieva toda esa montaña, ¿sí? La parte de allá también, pucha, Sí, ¿no? Eso debe suceder en febrero, así. No, Donde llueve fuertísimo, ahí no caerá nieve. no, es en septiembre, octubre, ahí. Ah, sí, no. No sé qué tipo de sensación habrá y se presenta ese fenómeno del nevado. Es la casita del amigo. Acá vive, habita. Me está mostrando un poco las flores. Sí, Ahí está, como un arco ahí tenemos la entrada. la entradita. Vamos hacia la puerta principal. Ahí está, sí está viendo decorado a flores. Eso da vida. Tunelcito acá. Acá los motoviajeros pueden dejar la moto tranquilamente. Hay un espacio. También Huacowiña. decoramos las casitas con pinturas, con programas sociales que nos incentivan, decoramos ahí con ¿Por qué el nombre Huacuwiña? Jacuwiña será. Jacuiña. En español será vamos a crecer, algo así. Ah, esta es la puerta principal, ¿no? Ah, esta es la ruta. Sí, la ruta principal. Ya, esta es ahí está, ¿eh? Así más o menos, la puerta. Entradita para el atractivo. Ahí está, Valle del Precio. Valle del Precioso, donde hemos estado viendo las figuras naturales. Sí, Ecomuseo. Esta figura, el cacho del toro, ¿no? sí, de una vaca. De una vaca. Ah, seguramente se ha encontrado por ahí, ¿no? Sí, también en las alturas y ya parte de la decoración. Así está la entrada. Esta es la ruta, como ya le comenté, que como se está comentando el amigo, Llega al se distrito va Huanipaca. a Huanipaca, a las alturas, a Labra y dar vuelta como un circuito, ¿no? La ruta. De Abancay. Ajá, de Abancay viene. Si nos visitan ahí está. al valle, pueden tocar el timbre, ¿no? Acá tenemos el timbrecito y digamos quieren reservar hospedaje. Solo nos escriben al Facebook y al TikTok, estamos como Valle del Precioso. Tal como está, Valle del Precioso. Por ahí se puede comunicar con usted. Sí, Anticipar para la estadía, ¿no? claro. O si es por acá, si están por acá cerca, tocar timbre y ya Ajá. luego coordinan.
Y así amanecimos en el Valle Precioso. Un amigo nos ha alojado. Así que de acá comenzamos la ruta. Le muestro todo el trayecto, cómo está. Tempranito estaba despejadazo, pero ahora ya completamente se ha convertido el lugar en la geografía. O sea, esta zona está cubierto de neblina, como verán. Recién me di cuenta que la caída, ¿no? Después de la caída, alguno de sus componentes ha rajado por la caída. Pues el timón doblado, está chueco. Sí. Como hubo dos caídas, además este moto pesa mucho. Y por el peso se ha golpeado, también se ha doblado. Uy, ay, ay, nos va a salir caro reparar, reemplazar sus piezas. Pucha, estos viajes nos está saliendo más caro. Esos dos badenes que eran muy resbalosos, eso sí. No se ve nada, el paisaje, el panorama, las montañas, los cañones profundos de esta zona no se ve. Como dijo, Apurímac tiene muchos cañones y profundos también. Por acá se puede ver, pero miren, un poco se puede ver. El lado derecho es puro abismo, no se ve nada, miren. Está muy oscuro. Estamos subiendo a una abra, a la carretera más alta durante la ruta. Parece que estamos cerca ya. No se ve nada, realmente nada, no se ve nada, parece que estamos en el cielo recorriendo. Veo un poco de abismo nomás, pero este es profundo, muy profundo es. Ni para atrás, ni para adelante, nada. Todo está cubierto de neblina muy densa realmente. Acá se puede ver esas montañotas bien altotes, ¿no? Esas son de ahí. Veo que allá vuela algo. Cóndor. Puede ser que cóndor, ¿no? Allá. Sí, es cóndor. Sí. Mira un ave gigante, un cóndor allá, volando allá arriba, arriba. Casi el cerro más alto de allá. Uy, ay, ay, que nos acerque, pues. Condorcitos. Ahí está, sí. Es el cóndor. Ave gigante de los Andes peruanos. Ahí está arriba, se está elevando, dando vueltas y vueltas y vueltas. Nos estaba comentando, pues aquí habitan cóndores. Ahí esa es. Y si es cóndor. No sé si nota de esta cámara. Ahí está volando cóndor. Ese debe ser Abra, la carretera más alta
durante la ruta, durante el trayecto. Esta sería la parte más alta, ¿no? Antajasa. Abra Antajasa o Antajasa, ¿no? En quechua sería Antajasa. En castellano sería Abra Anta, ¿no? Más o menos. De acá desciende, ¿no? A un pueblo. Más abajo hay un distrito. Voy a descender hasta ese distrito. Por acá la carretera, la ruta es un poco peligro ya. Como verán hay rocas caídas, piedras han caído, piedrones, ¿no? Sí, muy peligroso está por acá. Yo diría porque con este abismo bien profundo, miren, hay más rocas en el camino. Todo por acá se ha caído más rocas. Y no se ve nada la carretera. No se ve para nada, muy densa esta neblina. Miren adelante, muy densa, muy espesa. A su madre, no se mira nada por acá. Está muy espeso. Y apaña también la vista. Muy espeso esta neblina. Pero no hay muchos movimientos, no hay carros. Veo que no hay carros. Hasta ahora momentos, a ver, habremos cruzado uno recién. No hay muchos movimientos, no hay carros por acá. Y así llegaríamos, ¿no? Al distrito de Huanicapa, un pueblito alejado de nuestro querido Perú. Lejos, muy lejos, ¿eh? ¿Por dónde estaría la placita? ¿Por dónde estaría? Tenemos que llevar la moto para que puedan revisar, porque algunas de sus piezas habían rajado por el golpe que con la caída. Como pesa mucho esta moto, se cayó y se ha rajado. Y otros más tenemos que hacer revisarla acá nomás, porque la ruta sigue, falta lejos es. Ahí están las mamitas, la gente de acá caminando. ¿Habrá alguien que mire la moto? ¿Habrá o no habrá? ¿Habrá taller de motos? No lo sé. Hay una mamita con su traje típico, casi, ¿no? ¿Habrá o no habrá taller de motos? Ahora sí, ya almorzamos en este distrito y nos enrumbamos a nuestro destino. Pues en este pueblo sí hay movimiento. Como es un distrito, siempre hay algo. Alojamiento, botica, comida. Sí hay movimiento de gente ahí almorzando, comprando.
tanto como distrito, tanto como provincia, siempre ahí vas a encontrar comida, ¿no? Alojamiento, vas a encontrar, sí. Pero en los pueblos, pues en caseríos, imposible para pasar la noche, conseguir algo de provisiones o algo, combustible, entre otros. Es muy, o sea, no es posible, pero distrito y provincia sí, en donde sea. Por eso siempre yo llego, lo más importante, a un distrito, más seguro, ¿no? Alojamiento, todo lo necesario que pueda encontrar para el viaje, ruta. Ahora, si este camino nos lleva, nos toca subir, pero otra vez subir a una abra. Está lloviendo ahorita, hasta que llueve un poquito. Esperemos que pase, no sé, estos días está raro por acá. No tan fuerte, pero hay un poco de lluvia. Esta ruta desde el distrito parece que está, o sea, deteriorado toda esta ruta, o solo esa parte. Miren, puro hueco, hay agua empozada toda esta carretera. Así está. No está lloviendo fuerte ahorita. Posible que o habrá estado lloviendo fuerte en la mañana, ¿no? O en la noche, por eso hay agua empozada. Sí está mal esta ruta. Además es tierra colorado, tierra arcillosa, es un poco peligroso eso sí para correr. No podemos correr en estas. Resbala en estas tierras coloradas. Tierra arcilloso, pues no se puede correr. Eso sí, todo despacio para llegar a nuestro destino. Una vez más, casi a la montaña ya, casi en la punta del cerro. Así es la geografía de esta zona. Tienes que bajar a la parte más baja o descender hasta la parte profunda, ¿no? Y luego elevarte otra vez. En este lugar podrás encontrar puro cañones nomás, no hay pampa, no hay valle, no hay planicie, no hay pampa, como le digo. Todo cerro, zona así accidentada. Los pueblitos están ahí abajo, una pampita, ¿no? Aquí hay caseríos, veo ahí varias caserías ahí, o sea, casitas de familias, ahí hay varias, ¿no? Sí. Así se encuentra toda esta geografía, es diferente a otras zonas. Es zona accidentada. Por estas alturas ha estado lloviendo de antes. Por eso puedo ver, miren, hay riachuelitos, ¿no? Hay señales, ¿no? Hay agüitas, ahí está, bajando. Pero no. Uy, ¿qué veo allá? ¿Qué veo? Parecía nevado. Pero no es nevado. O sí, parece que es nevado, ¿no? Sí es un nevado al frente. Creo que me comentaron cuando iba a pasar por acá, iba a ver, o sea, nuestro frente iba a presenciar nevados. Debe ser esa, ¿no? Uy, ay, pero está nublado. Veo nevado, sí, nieve. Veo nieve, está allí el cerro. Uy, qué mal momento, ¿no? Ayer estaba haciendo calorzazo, hoy día lluvia, neblina. No lo entiendo la naturaleza.
Ya buen rato estamos subiendo, pero no llegamos hasta ahora a la cima, a la carretera montañosa, a Labra, no llegamos. Seguro está fuerte, ¿no? Además no se ve nada por donde estamos, no veo montañas. Completamente cubierto de neblina densa. Sí, parece que estamos en la Puna ya, porque hay icho. Esa plantita silvestre se llama icho. Ya es altura, ya creo que estamos cerca ya. Estamos cerca a Labra. Puedo ver muchas montañas de acá, miren allá. Uy, ay, ay, qué bellos. Allá hay nevado. Allá es otro nevado, debe ser, ¿no? Uy, ay, ay, alguien vive por acá, mire. Uy, ay, ay, hueco. Alguien vive acá, a la montaña. Sí, ahí están sus perros. Sus perros están ahí. Qué privilegio de vivir acá. Al frente de los nevados, allá es nevado. Sí, es nevado, sí, grande. Buen rato, esperamos que baje la neblina, ¿no? Pero igual, no pasó. Y le voy a mostrar un poquito, miren el paisaje de este lugar. Hacer ruta por acá, todo el trayecto que hemos estado haciendo es una maravilla cuando está despejado. Cuando no hay neblina, se ve puras montañas, hay muchos nevados en realidad, acá hay muchas montañas altísimas, miren al frente. Uy, ay, ay. Miren, al frente, como están, donde están viendo nevado, ese es el lado Cusco ya, territorio de Cusco. Debajo de ahí se encuentra el cañón profundo, que separa dos territorios, pues. Cusco estaría para el frente, para este lado donde está, por acá neblina, esta montaña, es el lado Apurímac. Allá también se puede ver Cusco. Mira, al frente donde está el nevado, ahí, ese lado es Cusco. Y esta parte es, pues, Apurímac. Pero cuando en época sequía, época donde no hay neblina, donde no hay lluvia, pues sería como mayo, junio, julio, ¿no? Sería fecha o época ideal para hacer el recorrido, ruta por esta carretera, con presencia de muchas montañas y cóndores en el camino. Por eso hay muchas montañas por acá, altísimas son estas montañas. Pero estamos disfrutando de este paisaje maravilloso. Pasando la lluvia, ¿no? Después de las lluvias. No está lloviendo tan fuerte, pero así va quedando el paisaje, la naturaleza, verdor.